Muchas gracias a todos y como tenemos poco tiempo, esto es un taller de legalidad. La verdad es que vamos a intentar ser lo más prácticos posible. Afuera estábamos comentando que vamos a hacer una especie de pasapalabra y en 10-15 minutos soltar o comentar con vosotros rápidamente temas legales que tenéis que tener en la cabeza, que aunque por supuesto no vamos a poder profundizar en todos, pero tarde o temprano, cuando uno monta una empresa, va a tener que tocarlos, ¿vale? Entonces, vamos a comentarlos muy rápidamente y luego, además, después de este flash de temas legales, sí nos gustaría que nos hicierais preguntas, que bueno, también las contestaremos en la medida de lo posible y bueno, que tengamos un debate lo más práctico posible, que es también muy interesante. Empezaría, bueno, temas legales a tener en cuenta. Yo voy a montar una empresa o la tengo. Bueno, pues un tema recurrente es la confidencialidad de la idea, a quién se la puedo contar, cómo puedo proteger, si puedo protegerla. ¿Qué opináis? Bueno, contarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Probablemente muchos de vosotros cuando tenéis una idea, un proyecto, pensáis que va a revolucionar el mundo. Cuando se la vais a contar a alguien decís, es que no sé si contártelo todo porque lo mismo tengo desconfianza o creo que me la vas a copiar. Bien, si se la contáis a un abogado, tenéis que tener en cuenta que si está colegiado, está sujeto al código deontológico de la abogacía y le obliga a no revelar absolutamente nada de lo que se le cuente. Eso sí, si se la contáis a alguien que no sea abogado, entonces sí que es bueno que tengáis algo de cautela. Y parte de esa cautela es o no contarlo todo desde el primer momento o hacerle firmar algún tipo de contrato de confidencialidad. No sé qué os parece por ahí, pero más o menos. Sí, bueno, yo creo que serían las claves, ¿no? Hoy en día en el que las ideas vuelan y, como comentaba Pablo, las ideas no son protegibles en sí mismas, yo creo que la mejor forma de protegerlas y de conseguir que nadie te la copie, pues puede ser llevarla a cabo lo más rápidamente posible. Es decir, la idea en sí no se puede proteger, pero sí que el resultado de esa idea sí que puede ser objeto de algún tipo de protección, ¿no? Bueno, si os parece, luego comentamos también lo de las patentes y las marcas, que seguro que tiene mucha relación. Bueno, autónomo o empresa, ¿qué podríamos decir de esto? Bueno, buenas tardes a todos. Autónomo o empresa, dependerá lógicamente del tipo de actividad, la inversión que queremos hacer, el nivel de complejidad. Digamos que lo más sencillo siempre será darse de alta en el régimen especial de autónomos, porque es así como se llama. ¿Eso qué significa? Pues que yo simplemente con mi nombre y un número de identificación fiscal, un NIF que doy de alta en Hacienda y 4 papeles más, puedo empezar ya a desarrollar mi actividad en el comercio, en el mercado, ¿no? Si quiero darle un poquito más de quizá de seriedad ante clientes, una imagen comercial, lo que haría sería constituir una sociedad. Pero a mí, más que enredarnos en tecnicismos de qué es más interesante una cosa a la otra y cómo hacer los papeles de cada uno, yo creo que lo esencial es si queremos limitar nuestra responsabilidad o no. Ese es el elemento fundamental. ¿Qué significa una sociedad de responsabilidad limitada? Pues significa que yo aporto unos bienes, unos recursos, un dinero para constituir esa sociedad y luego si tengo problemas, si la empresa no va bien y mis acreedores vienen a por mí, pues yo puedo protegerme, yo y mis socios, ¿no? ¿Cómo nos protegemos? Pues con un acuerdo de sociedad que llevamos ante un notario, eso es lo que es una escritura de constitución de una sociedad limitada. Limitamos nuestra responsabilidad. Mucho ojo con estas comunidades de bienes, sociedades civiles que se ven por ahí, que llevan aparejadas muchos riesgos legales, fundamentalmente por esa ausencia de limitación de responsabilidad. Por eso insisto, y nosotros siempre, quizá los abogados, recomendamos protegernos de alguna manera. ¿Cómo? Constituir una sociedad limitada, anónima, etc. Sí, yo simplemente también quería puntualizar, bueno, más que puntualizar es recordaros que cuando emprendéis siendo autónomos, si algo sale mal, respondéis con todo vuestro patrimonio presente y futuro. En cambio, si constituís una sociedad de responsabilidad limitada, como muy bien ha dicho Javier, limitáis la responsabilidad. Así que un buen consejo sería que si queréis limitar la responsabilidad, pues lo hagáis bien y constituyáis una empresa desde el primer momento, una SL. Yo añadiría, si os parece,
que podemos empezar como autónomo porque hay un tema también que es más barato, es más ágil, no tiene los costes de empresa, pero tener la idea en la cabeza a corto plazo de que desarrollar la actividad empresarial por imagen, por seguridad, pues tarde o temprano vais a terminar en una empresa, pero efectivamente hay un tema de costes de arranque que es mejor vender, bueno, viendo un poco también el riesgo empresarial que asumes, pero que se puede pasar por el estadio de autónomo, pero la verdad es que el fin de la empresa, pues tarde o temprano, si tu empresa o tu proyecto va a ir adelante, vas a tener que terminar ahí. Bueno, las empresas van a tener empleados. Una de las cosas que queríamos soltar es que esa realidad legal vais a tener que gestionarla, porque, bueno, en una startup hay mucha gente, ¿no? Puede ser, no son socios, ¿qué opináis? Socios, empleados, aquellos se mezclan. Tampoco podemos resumir la oceánica inmensidad del derecho laboral en 2 minutos, pero bueno, ¿qué significa? Pues claro que hay roles distintos. Que hay roles distintos. Una cosa es juntarnos 2 o 3 socios, constituir una sociedad limitada, por ejemplo, ante notario, y eso significa que nos unimos en un riesgo, en esa aventura, que es una empresa, para lo bueno y para lo malo. Cuando tenemos un empleado, el empleado no corre con el riesgo de la aventura. Tú le tienes que pagar, vaya bien o vaya mal, como mucho, si va muy mal y cumples alguna de las causas legales de despido, podrás extinguir esa relación laboral, ya sea por una indemnización pequeña, si consigues demostrar que hay una causa económica, una indemnización de 20 días por año trabajado, o si no consigues demostrar esa causa económica, que es lo más habitual, lamentablemente en el juego de lo social, ocurrirá que tengas que indemnizarle una cuantía muy alta, los famosos 45 días por año trabajado. Simplemente, como idea a fuerza, sería que distingamos bien ambos roles. Un empleado tiene lo que se llama la ajenidad, es decir, trabaja para un tercero y no corre con el riesgo de la empresa, y cosa que sí hace el socio, ¿no? ¿Alguno de vosotros habéis tenido en el despacho una consulta en relación a los socios? Porque nos comentábamos esto de los empleados, que hay que empezar a tenerlo en cuenta, porque uno cuando se junta con amigos o con conocidos para montar una empresa, pues al final ni tienen que ser todos socios, ni tienen que ser todos empleados, y luego está la figura del autónomo colaborador, autónomo o proveedor, que hay que empezar que incluso está en el límite entre la relación laboral, de hecho se puede llegar a mezclar. ¿Habéis tenido algún caso de que llega un asunto que se ha mezclado, la gente ha confundido que eran socios, unos se dedican a tiempo parcial, otros a tiempo completo? Bueno, sí que ha habido alguna consulta, sobre todo relativa al pacto de socios previo, ¿no? Viendo cómo se puede plantear el pacto de socios, algunos proyectos en los que, como el emprendedor parte con poco dinero, Defínenos qué es un pacto de socios, defínenos así rápidamente. Bueno, pues es, digamos, las condiciones que pactan los socios, en las cuales intentan prever las posibles eventualidades que se puedan ir dando a lo largo de la vida de la empresa, y, bueno, digamos, en el marco en el que se van a mover en cuanto a la toma de decisiones o porcentajes o derechos de salida, derechos de entrada. Y, como decía, pues al hilo de una consulta de cómo plantear el pacto de socios, pues nos estamos encontrando con que mucha gente, al no tener una capacidad de inversión al inicio del proyecto, lo que hace es, pues como no puedo pagar al desarrollador, le doy un porcentaje de mi sociedad. O como no puedo pagar de hecho a nosotros nos lo vienen a proponer, como no te puedo pagar, trabaja para mí, pero te doy un tanto por ciento. Esto quizás está al límite de lo que tú comentabas, ¿no? En realidad, de distinguir quién es el socio y en realidad quién es el empleado, ¿no? Entonces puede llegar a ser un problema, ¿no? Sí, se está confundiendo los papeles. Sí, ahí también nos ha llegado, bueno, de hecho nos llega muchas veces el caso de que una persona, intentando precisamente meter gente en su empresa para ahorrarse, pues, gastos o el coste de un desarrollador o el coste de un diseñador, se encuentra con que ha regalado parte de su empresa. De hecho, hay muchas veces, pues, que uno se junta con otra persona y dice: yo quiero que formes parte de mi empresa, te voy a dar el 50% a cambio de tu trabajo. Y al año nos llega llorando diciendo: es que no trabaja, ¿cómo le he hecho? Bien, hay que ser muy cauteloso, en este caso hay que ir despacio. No se puede regalar la sociedad. Si el proyecto es tuyo, quédatelo. Paga a la persona que te va a ayudar, pero no le regales tu empresa, porque es más fácil regalar que quitar. ¿Cómo le quitas después las participaciones si son suyas? ¿Qué le dices? Quiero que me las compres.
O sea, quiero comprártelas, quiero comprar tus participaciones. ¿Y cómo llegáis al acuerdo de cuánto vale una participación? Que la otra persona te puede decir, vale, pues te vendo cada participación por 1.000 euros. Y dices, pero es que eso es una barbaridad. Sí, pero tú las quieres comprar y yo me las quiero quedar a no ser que me pagues eso. O sea, por eso hay que ser muy, muy cautos. Nunca hay que regalar las participaciones de la empresa a no ser que de verdad se confíe en la persona con la que se está emprendiendo. ¿Qué os parece si desde aquí empezamos a que la gente participe? ¿Os parece bien? Perfecto. Vale. Pues aquí tenemos la primera pregunta. Me llamo Álvaro García y estando hablando de iniciar proyectos y de emprendedores, no tenemos un hándicap en España y algo que nos hace ser un poco menos competitivo que otras naciones a la hora de emprender con tantos temas legales y poder necesitar a lo mejor 4, 5, 3 meses para empezar a trabajar, a operar y a poder consolidar una firma y empezar a trabajar en el mercado. Gracias a vosotros, entre otras cosas. ¿Quién quiere? Bueno, Agilidad, sí, constituir una sociedad tampoco tiene por qué ser tan lento. No hay más que ir al notario, preparar unos buenos estatutos y inscribir luego la escritura en el registro mercantil, empezar a funcionar. Cuando uno se dedica a temas más complejos, quizá la hostelería y demás, que hace falta licencias municipales, pues ahí sí que puede la cosa retrasarse bastante, ¿no? Pero yo no dejaría de emprender por las barreras eventuales legales que pueda haber. Hombre, sí, y perdón que me ponga un poco corporativista, yo siempre, antes de empezar, consultaría con algún abogado, ¿no? El abogado dice que el abogado de sí mismo tiene un necio por cliente, es decir, muchas veces hacemos, bueno, pues copio y pego las condiciones legales de esta web que he visto por aquí, me hago un control C, control V con esos estatutos que he visto por allá y pierdo completamente el control jurídico de lo que estoy haciendo. Entonces, yo sí recomendaría al menos una visita a un abogado o a un conocido asesor jurídico que pueda orientar al menos esos primeros pasos, ¿no? Y luego las barreras existen. Quizá, muy brevemente, hay una en España que, al hilo de lo que hablábamos antes, y es un concepto que quizá no es jurídico, pero sí económico, y es los pasivos laborales. Es decir, cuando contratamos personal muchas veces nos olvidamos que se van generando unas antigüedades, unos derechos, y cuando las cosas vienen mal dadas, a veces no hemos aprovisionado nuestras cuentas de dinero suficiente para liquidar esas relaciones laborales, no tenemos dinero para esas indemnizaciones. No debemos regalar las participaciones, pero debemos al menos aprovisionar nuestras cuentas, es decir, meter en un cajoncito todos los años un dinerito pensando que en el futuro a lo mejor esas personas no van a poder estar ahí, vamos a tener que indemnizarlas para extinguir para despedirlas, para extinguir esas relaciones laborales. Yo creo que sí que es importante no olvidar este concepto de pasivos laborales, ¿no? Y también porque quizá en España la contratación es como es compleja y la entrada es difícil, la salida aún peor. Entonces esos son quizá de los motivos de las tasas de paro que tenemos, ¿no? Yo, al hilo de eso sí me gustaría decir que quizá, bueno, sí que en los rankings, de hecho España sale como uno de los, o sea, hay bastantes países por delante en tiempo de creación de empresas. Lo que yo pienso es que quizá al principio lo que hay que diferenciar es el emprendedor o el socio que tiene la idea. Entiendo que se debe dedicar a lo que quiere hacer, al negocio puramente. Y hay algunas actividades que igual debe dejar a un lado, no intentar ocuparse él, porque le van a quitar foco, le va a quitar tiempo de su propio negocio. Entonces es mejor encargarlas a alguien que sabe hacerlo, que va a tardar la mitad de tiempo que yo, que sí es verdad que muchas veces, bueno, incluso nosotros cuando montamos nuestra empresa, pues perdimos mucho tiempo en los trámites, en los papeles, en tal, ¿no? Y sí que es verdad que la tendencia del emprendedor es al principio intentar encargarse de todo, y efectivamente los papeleos, los trámites legales pues quitan un montón de tiempo y pierdes foco del negocio, ¿no? Entonces sí que quizá al principio una buena decisión sea pues, externalizar ciertas actividades de inicio, ¿no? Y que el emprendedor se fije únicamente en la idea de negocio, ¿no? Y en sacar adelante el negocio, ¿no? Hola, buenas tardes. Al hilo de lo de la sociedad, a la hora de constituir la sociedad, mi pregunta es si se tiene que dar mínimo de alta una persona, un gerente, en este caso, para iniciar la empresa. Lo digo porque si se tiene que tener un tipo de ingreso e iniciar la empresa, o se puede hacer la sociedad y esperar varios meses o el tiempo que sea para empezar a ingresar. ¿O lo veis mejor empezar como autónomo hasta que se tenga un tipo de ingresos mayor para constituir la sociedad? Gracias. Bueno, opciones hay muchas. Hay quien constituye, incluso en mi caso, una sociedad limitada unipersonal, en la que el único socio,
tiene el 100% de las participaciones es una persona. Eso sí, sociedad de responsabilidad limitada. Es decir, que si la sociedad va mal, si las cosas tienen problemas, no pueden ir mis acreedores, no pueden demandarme contra mi coche, mi casa, mi patrimonio personal. Entonces ya al menos me he protegido, ¿no? Si salgo de autónomo, pues estoy sin escudo ninguno. Yo puedo salir a la actividad, me va mal y pierdo mi casa, por particular, ¿no? Por tanto, ese es el juego que hay que hacer, ¿no? Los costes, bueno, pues es pagar al notario y poco costes más para empezar. Sí que es verdad que luego hay problemas. La seguridad social muchas veces exige que el administrador principal de esa sociedad se dé de alta en el régimen de autónomos. Esto es así. Un truquito que te puedo decir es que si en los estatutos consta que es un administrador no remunerado, que no recibes remuneración por tu actividad de administración, entonces la seguridad social no te va a dar problemas. No tienes que darte de alta en autónomos. La sociedad puede estar ahí creando prácticamente costes cero. Bueno, perdón, sí que hay costes. Todos los años hay que depositar las cuentas en el registro mercantil, aunque sea a cero. Y hay que presentar el impuesto de sociedades. Hay una serie de obligaciones fiscales, aunque sea a cero. Si no, incluso la agencia tributaria te multa. Son 120 euros de multa por no presentar el impuesto de sociedades, aunque no tengas ninguna actividad. Es decir, que la sociedad lleva unos costes. No puede uno constituirla, que luego te vas a encontrar con un pastel mucho más grande, ¿no? Y a mí me gustaría unir estas dos preguntas que nos habéis hecho. En España tenemos la siguiente situación. En el momento en que quieres empezar a desarrollar una actividad, antes tienes que declarar ese inicio de actividad en Hacienda. Y en el mismo momento en que ganas el primer euro, aunque sea con publicidad en tu blog, ya tienes que darte de alta en autónomos o tener una empresa, y como trabajador de dentro de la empresa tienes que también haberte dado de alta en autónomos. Con lo cual, desde el primer euro hay que pagar más o menos unos 200 euros a la Seguridad Social, 250 en realidad. Isabel, por ti, ¿no? Sí, esta pregunta es continuación de una que he hecho esta mañana en la mesa de internacionalización. En mi startup estamos moviendo datos privados, ¿vale?, de la colaboración de usuarios en varios países. Entonces, se me ha recomendado en la anterior mesa que tuviese en cuenta la protección de datos desde el minuto cero. Entonces, ahora que tengo al equipo legal aquí, la pregunta sería ¿cuáles son los pasos que debería seguir para esa transferencia internacional de datos, no mojarme y estar protegido frente a posibles problemas? Gracias. Bien, yo he escuchado tu pregunta y de hecho también la respuesta y me he sorprendido. A ver, te diré que después Joaquín quizá te sepa explicar mejor los pasos, pero yo te voy a decir que el 80% de lo que hay que hacer en protección de datos es prácticamente igual para todas las empresas. El 20% restante es el que diferencia si se hace bien o se hace fatal. Y si se hace fatal, las sanciones llegan, y llegan pronto, de hecho. Entonces, para ese 20% hace falta tener unos conocimientos muy profundos de protección de datos que no te puede dar un emprendedor que lo haya hecho antes, porque lo que haya hecho antes de protección de datos para su empresa no tiene nada que ver con lo que puedes necesitar tú, aunque sean empresas parecidas. Y ahora probablemente Joaquín te sepa explicar mejor los pasos. Bueno, en cuanto a transferencias internacionales de datos, que creo que es por donde va tu pregunta, ¿no? Lo que la norma establece es que si voy a enviar esos datos a países con igual nivel de protección que tiene España, o sea, una ley similar a la ley española, esos países están tasados, suelen ser, son prácticamente todos los de Unión Europea, puesto que la norma española viene de una directiva. Entonces, si voy a enviar datos a países de la Unión Europea, no tengo que solicitar autorización a la Agencia de Protección de Datos. Si voy a enviar esos datos a países que no tienen un igual nivel de protección, digamos una ley parecida a la ley española, sí que tendré que solicitar la autorización del director de la Agencia de Protección de Datos. En la web de la agencia puedes ver la lista hay una pestaña de transferencias internacionales, con la web de la agencia es agpd.es. Hay una pestaña que pone transferencias internacionales y te dice a qué países puedes enviar datos sin necesidad de pedir autorización. Fuera de esos, tienes que pedir autorización para el envío de datos. Por ejemplo, es muy común enviar datos a Estados Unidos. Como sabéis, Estados Unidos no tiene ley de protección de datos, pero para cubrir eso, el gobierno de Estados Unidos, para proteger a sus empresas, el gobierno de exteriores de Estados Unidos ha creado una lista de empresas americanas que se comprometen a tratar los datos conforme a la normativa europea. Eso se llama Safe Harbor List, una lista de puerto seguro en el cual Google, Facebook, todas las empresas, digamos, americanas que
que utilizan o que hacen transferencias de datos regularmente con Europa, pues se comprometen a equiparar el nivel de protección con Europa, pues para evitar esa necesidad de pedir autorización cada vez que reciben datos. Por aquí. Buenas. Mire, mi pregunta me la puede contestar cualquiera de los cuatro, creo. Si tú estás trabajando y tienes una idea de negocio, ¿qué es mejor? ¿Esperar a ahorrar un capital inicial, invertirlo tú mismo o aceptar una inversión externa? Vamos a ver, la pregunta, perdona, es que si tú tienes una idea de negocio, que si la desarrollas tú o esperas a alguna inversión exterior. Ahorrar. Bueno, pues yo me iría más que al tema legal al modelo de negocio, es decir, si vas a ser capaz, y fíjate, en esta pregunta afectan muchos factores, como si tu idea de negocio necesita de un espacio-tiempo, es decir, si puede esperar ese tiempo, porque a lo mejor tu negocio tiene que hacerse ya y no tiene que esperar, pues en ese caso necesitas la inversión. A veces hay una ventana de oportunidad que dices, es que tengo que salir en Navidades y si salgo en febrero ya no vale. Hay veces que tenemos la sensación de que lo quiero hacer yo solo y que no quiero contar con nadie de fuera y me espero a ahorrar y a lo mejor se te adelanta o te quitan la idea o hay una idea muy parecida. Yo creo que si sabes elegir bien al socio no tienes por qué tener miedo, o si sabes elegir bien al socio y lo que hemos comentado antes del pacto de socios, dejar bien establecidas desde el principio las condiciones, no tienes por qué tener miedo de asociarte con alguien, si eso te va a ayudar a aportarte el capital. Depende de la confianza, depende de todo. Hay que ser realistas, la mayoría de los proyectos que salen adelante no es una persona, eso es estadística. Luego, además, muchos ponentes lo han dicho hoy a lo largo del día, el equipo es fundamental. Luego hay que armarlo y sentarse con un abogado, porque es lo que comentábamos antes, hay que hacer un ejercicio de, bueno, ¿y qué pasará si Paco, que le conozco de toda la vida, se enfada y se va, o se quiere ir a otro país, o se cansa de mí, o nos enfadamos, o empezar a pensar en qué pasará? Por supuesto que nunca vas a poder determinar todo, pero sí un abogado te va a poder orientar y decir, pues mira, si pasa esto, o a lo mejor te va a dar ideas de cosas que pasan. Y por supuesto que ningún pacto de socios va a ser perfecto, pero sí va, bueno, por lo menos en vez de discutir de 14 cosas, discutes de 2, que ya es bastante. Pero... La última, Isabel, de verdad, que no están... ¿Cuáles son las cláusulas de inversores más peligrosas y que aparentemente parecen más inocuas? Hombre, por favor, eres el que más trabaja con estos temas. Hombre, siempre esto es un juego de intereses. Lógicamente el inversor quiere invertir lo mínimo y sacar lo máximo. Siempre va a pelear porque el emprendedor le dé el máximo número de participaciones, de acciones posible, por el menor precio, ¿no? Es difícil dar una respuesta unívoca, ¿no? Yo creo que conforme el negocio evolucione y si es a favor, el emprendedor debe saber valorar lo que tiene, valorar su propio patrimonio. Muchas veces en las empresas, sobre todo empresas de Internet, no sabemos bien valorar. Hay expertos en valorar empresas de Internet que no valoran solo los activos fijos, las mesas y los ordenadores, sino eso que llamamos el fondo de comercio, que también se contabiliza en el plan general contable. El fondo de comercio, ¿qué es? Pues es nuestra proyección en el mercado, nuestra imagen. Sabemos que vamos a recibir clientes porque ya nos conocen, nuestro reconocimiento de marca. Eso se puede valorar y debemos valorarlo. No debemos decir, no, ¿y es que qué vale mi empresa? Pues los 4 activos que tengo aquí. Cuando te sientes con un inversor se van a discutir lo que dice, 2 cosas, lo que hay y lo que voy a ser capaz de hacer. Si yo me dejo llevar por ese dinero que va a llegar y todo mi pacto de socio lo vuelco en el que va a ser el día de mañana y descuido un poco lo que estoy defendiendo, que he llegado hasta aquí y he sacado esto adelante, pues en cuanto empiezas a irte más al lado de lo que puede ser, pues estás corriendo bastante más riesgo, claro. Pero la verdad es que bueno, es una pregunta un poco amplia. En mi opinión, las que más peligro tienen son las que no entiendas, o sea, las que están redactadas. Si te presentan un contrato de 25 folios para una cosa que se puede explicar en 2 y tiene un lenguaje en el que no lo sabría interpretar una señora de 60 años o un niño de 16, esas son las peligrosas. Normalmente esos contratos pecan de no sé, una literatura. Pero si rebuscada. todos los abogados escribís así, ¿no? Bueno, nosotros intentamos que no, pero por eso lo digo, ¿no? Porque
La tendencia, lo que intentamos siempre es intentar, si se puede hacer un contrato en 2 folios en vez de en 25, pues mejor. Entonces, todo lo que no entiendas o te suene a que ahí puede haber un problema, pues seguramente lo habrá, si llega el caso. Y quizá la más inocua, pero más peligrosa, es la cláusula que está condicionada a temas subjetivos, como por ejemplo, tantas participaciones por trabajo. ¿Trabajo de qué? ¿Sabes? Por cosas que no sean totalmente cuantificables. Si tienes a un socio a cambio de que trabaje, ¿qué significa que trabaje? ¿Que vaya a la oficina o que rinda determinado tiempo? Son esas cláusulas las que son difícilmente interpretables o están atadas a conceptos subjetivos.